Hoy les traigo la TV Stick de Amazon, la Fire TV Stick 4K que muchas personas me pidieron y hoy la vamos a analizar a fondo. Intro y comenzamos. Saludos digitales para todos. Antes que nada, muchas gracias por su gran participación en el sorteo de las dos Mi Cool KM2 del video pasado. Y también muchas gracias por su reacción al video de cumpleaños de mi pequeño Rick. Él también se los agradece mucho. Agradece, Rick. Aunque tengo que reconocer que me gusta Android TV, no necesariamente me parcializo con él. Por eso hoy analizaré el TV Stick de Amazon, el Fire TV Stick 4K, que no corre Android TV, sino su más cercano rival, el sistema operativo de Amazon, el Fire OS. El sistema operativo Fire OS es un Android modificado pero destinado a los dispositivos de Amazon, y al ser una modificación de Android lo hace completamente compatible con todas las APK para Android TV, como ya lo veremos más adelante. Me sorprendió mucho este pequeño dispositivo, y lo que encontré en su interior es típico del diseño y construcción americano. Esta es la evolución del Fire TV Stick convencional, que solo era Full HD, y como no me parcializo y tampoco soy un fanboy, analizo cualquier marca o sistema que caiga en mis manos, como este muchachón. El Fire TV Stick 4K ya tiene más de un año en el mercado en su versión 4K y es producido por el gigante Amazon, pero pese a eso sigue siendo muy requerido por su bajo costo y su buen funcionamiento. Desde la caja ya podemos observar la calidad de este dispositivo, por eso al abrirlo y desempaquetarlo se ve una esmerada presentación. Aquí encontramos un pequeño manual de instalación y una suscripción anual a Network Kitchen de regalo. El cable de conexión es de 1,5 metros de largo. Un adaptador HDMI hembra a macho por si tu televisor tiene su entrada HDMI en un lugar muy incómodo. Un adaptador de 5 voltios por 1 amperio, o sea de 5 watts suficientes para este TV Stick. También tenemos el mando para el control remoto. Está cuidadosamente protegido y es bastante cómodo y bonito. Usa 2 pilas AAA y también dispone de un botón para su asistente de voz llamado Alexa. Trae sus propias pilas Amazon, lo cual se agradece mucho. Y finalmente el TV Stick en un plástico de buena calidad y con una única entrada micro USB. En realidad este es un producto made in Vietnam, pero con los protocolos de calidad y diseño estadounidense. Ya luego verán por qué. El Fire TV Stick 4K trae todo lo necesario para disfrutar del buen streaming en casa, y lo bueno es que sí te permite instalar APK de Android. Cuesta unos $50 en Amazon y aquí en Perú unos 240 soles en promedio, y sus principales características son: integra un procesador 4 núcleos Cortex A53 de la casa MediaTek, el MT8695. El procesador gráfico es una GPU PowerVR GE8300 MP4. Tiene 1.5 GB de memoria RAM. Tiene 8 GB de memoria de almacenamiento. Tiene Wi-Fi doble banda de 2.4 y 5 GHz. Tiene Bluetooth versión 4.2 y su conector micro USB soporta conexiones OTG. En cuanto al soporte, este stick soporta salida de audio y video en HDMI 2.0B con una resolución de salida 4K a 60 Hz. Soporta los formatos de video HDR10 Plus, HLG y Dolby Vision. Es compatible con el sonido envolvente Dolby Atmos. Corre el sistema operativo Fire OS compatible con APK e integra el asistente de voz Alexa. Tratándose de un producto de Estados Unidos, con mucha más razón analizaré su hardware. La ventaja es que estos sticks, debido a su tamaño, no llevan tornillos y solo están cerrados con presión, así que haciendo algo de palanca será muy fácil abrirlo. Y aquí lo tenemos. Como les mencioné, la mayoría de tarjetas diseñadas por los norteamericanos son completamente blindadas, muy parecida a la tarjeta del nuevo Chromecast que vimos aquí. ¿Lo recuerdan? Incluso esta trae almohadillas conductoras para reforzar el blindaje con parte de la tapa externa. Estos son detalles de calidad muy importantes con respecto a un diseño de tarjetas chinas, y muchas veces esto también podría influir en el costo. Pero voy a retirar este blindaje, porque quiero ver más allá de lo evidente. Y por suerte, esto usa pestañas de presión fáciles de abrir, lo que nos revela los secretos del diseño de Amazon. Haré lo mismo en el otro lado, para poder hacer una inspección total de los componentes. Esta pequeña tarjeta posee una gran calidad no solo de construcción, sino también de protección. Y en cuanto a componentes, Amazon no sigue lo tradicional, ya que aquí no encontraremos a ninguno de los famosos procesadores de Anlogic.
Dentro del blindaje está el procesador que Amazon eligió, un procesador de la famosa empresa taiwanesa MediaTek, líder en procesadores ARM para Smart TV, y son los que actualmente usan los Smart TV Sony. Como siempre, lo más cerca posible al procesador está la memoria RAM de 1.5 GB. Por aquí está el conector micro USB y algo novedoso en estos dispositivos: dos antenas UHF cerámicas que ofrecen un mejor rendimiento y un campo electromagnético más estable. Por la parte posterior, las antenas van al módulo inalámbrico que está completamente blindado y soldado, lo que ayuda a inmunizarlo frente al ruido eléctrico externo. Y finalmente, la memoria de almacenamiento de 8 GB que trae esta TV Stick. Siempre que destapo un procesador, le pongo un poco más de adhesivo térmico para no alterar su funcionamiento. Y ahora ya puedo volverle a poner su blindaje como estaba. Muy buena y sólida construcción del Fire TV Stick 4K. Estos detalles siempre distinguen el diseño de dispositivos norteamericanos y los hace más confiables. Así que lo cerraré para conectarlo y realizarle las pruebas respectivas. Y mientras yo pensaba en mi próximo video, Rick le había preparado una sorpresa a mamá por el Día de las Madres. Un vinito para celebrar. Muy bien, Rick, tú sí sabes. ¡Ajá! Llegó mi nueva TV Box y es completamente innovadora, la Mi Cool Now. La primera TV Box para videoconferencias, porque ya integra su propia cámara de video. Y en mi próximo review le voy a hacer un análisis técnico muy detallado, como a ti te gusta, mi brother, con ojo crítico. Con estos sticks no hay forma de equivocarse, ya que solo tienen una entrada micro USB, que debemos conectar en un extremo del cable y en el otro extremo conectarlo al adaptador de corriente. Luego conectar el stick a un puerto HDMI libre de tu televisor y el adaptador a una toma eléctrica, y eso es todo. Luego de poner nuestro televisor en modo HDMI, nos aparecerá un mensaje en varios idiomas para emparejar nuestro control remoto. Esto se hace pulsando la tecla Home por 10 segundos. Y luego de hacerlo, debemos escoger nuestro idioma para que luego el Fire TV Stick empiece buscando las redes Wi-Fi cercanas. Yo me conectaré en mi red de 5 GHz y como ven, el dispositivo encontró una actualización de software, la cual fue un poco larga, pero hay que esperar nomás. Ahora sí, como se necesita tener una cuenta de Amazon, me crearé una para acceder. Y creo que ya estoy terminando con este proceso. Finalmente, por fin estoy en la interfase principal del Fire TV Stick 4K. Y es mi primera vez con este sistema operativo, pero me deja gratamente sorprendido la fluidez y la velocidad para navegar en su interfase. Y puedo ver además que cuenta con las principales plataformas de streaming. En la parte superior encontraremos algunas recomendaciones de contenido. Y en esta columna inferior encontramos una barra con los ítems inicio, donde hallarás más recomendaciones personalizadas. El ítem buscar, donde encontrarás más aplicaciones ordenadas por categoría. El ítem en vivo, donde encontrarás contenido que se transmite en vivo. En esta fila estarán tus aplicaciones favoritas que ya has instalado. Y si quieres descargar más, está la App Store. Aquí están todas las aplicaciones para el Fire OS, ordenadas por categorías, donde resulta mucho más fácil encontrar lo que estás buscando. Y finalmente, en esta ruedita accedemos al menú de configuración. Aquí podremos ajustar parámetros como la resolución, aunque normalmente ese ajuste se deja en automático. Y también configurar ajustes como el sonido. También pueden ver que después de instalarle unas 8 aplicaciones, solo me quedan 2.47 GB libres, por lo que su capacidad de memoria es su punto más flaco, pero su fluidez lo compensa. Además, si no eres muy gamer no hay problema, porque son los juegos los que consumen más memoria. El Fire Stick, al ser de Amazon, de cajón correrá Amazon Prime. Es más, ya viene preinstalada. Y todas las demás aplicaciones más populares como Netflix se ven en su máxima resolución. Disney Plus, perfectamente bien. Twitch se ve excelente. YouTube también se ve muy bien. Crunchyroll corre bien y sin laguearse. Y como buena noticia, Movistar Play sí funciona en este dispositivo y no tiene el problema que tiene en Android 10. Lo malo es que faltan algunas aplicaciones como Kodi y HBO, así que si las usas mucho, tenlo en cuenta. Para instalar APKs de Android yo usaré Downloader. Con solo escribir esta URL se descargará el APK a la memoria, pero te saldrá este aviso de que no se puede instalar el APK porque te falta un ajuste en la configuración. Por eso debes ir a configuración, entras en Mi Fire TV, luego al segundo ítem opciones para desarrolladores y aquí vemos que apps de origen desconocido está desactivada, así que la activamos y ante esta advertencia le damos a encender y con esto ya podemos instalar cualquier APK.
Ahora debemos regresar a Downloader y para no volver a descargar el archivo, te vas a la pestaña de la izquierda llamada Files y ahí estará tu última descarga. Le das clic en ella, luego clic en instalar y listo. Debido a que las TV Stick no tienen puertos, aquí es cuando una app como Downloader es súper útil, ya que con una simple dirección URL puedes descargar e instalar un archivo APK. Y en la descripción del video te dejo el enlace a mi blog donde puedes descargarte algunos APK muy útiles, como el navegador Chrome, pero que requiere de un mouse para usarlo, y el APK del servicio IPTV de Magis TV. Precisamente este tipo de servicios potencian completamente estos dispositivos de streaming, porque tienen gran variedad de contenidos. Ya he creado cientos de pruebas gratis y sin compromiso de este IPTV, y si quieres la tuya, solo entra al link que te dejo en la descripción del video. Para conectar un dispositivo Bluetooth como un mando, entras a controles y dispositivos Bluetooth, y aquí escoges controles de juegos. Pones tu mando en modo búsqueda, y cuando sea reconocido, lo seleccionas con el control remoto y listo, ya estará vinculado. Lo que sí te recomiendo es que uses mandos con versión de Bluetooth 4.0 o superior. Versiones inferiores pueden generar conflictos de emparejamiento. En la descripción del video te dejo algunos links de compra que yo he usado. Pero además de poder jugar juegos retro, puedes descargar juegos para la Fire Stick 4K desde la App Store. La mayoría de ellos son entretenidos, pero la App Store no tiene la misma cantidad de juegos que la Play Store de Android. Es más, el mejor que encontré es Asphalt 9, pero es tan pesado que no pude descargarlo en la Fire Stick por falta de espacio. Es claro que este dispositivo no es para gamers, pues algunos juegos son pesados y solo uno podría llenar la memoria de la TV Stick. Además, la cantidad de juegos no me dejó conforme. Y finalmente, para comprobar que esta TV Stick hace honor a su nombre 4K, la puse a prueba con videos de máxima resolución y sin duda puede manejar muy bien estas imágenes en perfecto 4K y corriéndolas muy fluidas. Aunque claro, para eso debes tener una buena velocidad de internet. Un buen dispositivo de streaming, el Fire TV Stick 4K. Es rápido, portátil y compatible con las APK. La desventaja es que no puedes ampliarle nada por falta de puertos y tampoco tiene todas las aplicaciones nativas que tiene Android TV, pero sí tiene las más importantes y las más populares. Yo le recomendaría para aquellas personas que solo buscan entretenimiento de streaming y ya a un bajo costo y que no les interesa ampliar la memoria, sacar el audio, conectar un cable de red ni nada de eso, aunque se puede hacer porque es OTG. Pero eso implicaría gastar más en comprar un hub USB y para eso mejor una TV Box que ya lo trae todo integrado y además trae más memoria. Ahora sí, creo que ya merita una super batalla comparativa entre las 3 más famosas TV Stick que he revisado en mi canal. ¿Qué te parece? Si te gusta la idea, házmelo saber en los comentarios para ponerme manos a la obra. Y está completamente prohibido perderte mi próximo video, mi brother. No me hagas enojar porque voy a analizar esta nueva innovación de Micool. La KA2, no confundir con la KM2. Esta es la Micool Nao, la primera TV Box para videoconferencias. Y estoy seguro que estás completamente curioso como yo por saber qué tecnología integra, ¿verdad? Muchas gracias a todos por su gran acogida y por todo su cariño a este humilde canal. Si eres nuevo por aquí, suscríbete ya. Pero si ya eres mi amigo del canal, comparte mi contenido en todas tus redes sociales y pon tu granito de arena para cumplir esta frase. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.